Odio el agua. Siempre la he tenido y siempre la odiaré. Claro, he nadado en piscinas y saltado de trampolines como cualquier otra persona, pero nunca he dejado que mis pies se despeguen del suelo en una playa o un lago. Hay algo en no tener tierra firme donde pararme que me asusta, y la negrura que te rodea podría estar escondiendo cualquier cosa. El cielo, arremolinándose, envolviendo este entorno extraño en un manto verde grisáceo enfermizo. Quedas indefenso, débil, fuera de tu liga, mientras que todo lo que está ahí dentro contigo ha evolucionado para prosperar. Ese tirón que sientes en el tobillo podría ser simplemente los zarcillos de las algas. Pero te entra el pánico al pensar que sea algo más, malicioso. Tu respuesta de lucha o huida se activa. Huir es tu única opción en este punto. Estás superado. Te tiene y tu única esperanza es escapar a la superficie. Desesperadamente, pateas y arañas el agua, esperando contra toda esperanza que lo que esté ahí abajo no pueda alcanzarte. Lentamente, remas hacia la superficie, pero no es suficiente. Los humanos nunca fueron diseñados para nadar rápido. Sientes esas horribles cuerdas verdes sosteniéndote como anclas, apretándote, tirando de tus talones. Miras hacia abajo en un vano intento de liberarte, solo para descubrir que todo había sido producto de tu imaginación. Ese monstruo de algas que imaginabas no era más que algas acuáticas que se habían enredado a tu alrededor mientras nadabas. No puedo explicar mejor la talasofobia. Es un miedo primario y visceral, y con razón. Nuestros antepasados sabían que en el agua no podían defenderse de un atacante, ni siquiera huir. Y así, aprendieron a temer lo que no entendían. Sin embargo, con el avance de la tecnología, nos permitimos dar rienda suelta a nuestra curiosidad y explorar esta tierra prohibida. Sin embargo, muchos de nosotros aún conservamos ese terror que sintieron nuestros antepasados y eso fue lo que me llevó a una dirección que al final lamentaría haber seguido. Me llamo Dr. Francis Thurston. Son las 12:05 p.m. de este 12 de abril de 1923. Estoy con el paciente 233-012, y esta será la sesión número 3. La máquina de escribir estampó cada letra con tinta negra áspera con un repugnante clac. Desde que abrí este maldito centro de salud mental, he tenido que hacer de ecografista en cada sesión, y los incesantes clics mecánicos de esta maldita máquina me están volviendo loco. Había abierto este centro con la esperanza de arrojar nueva luz sobre las enfermedades mentales. Mis colegas creen que estas personas no merecen ser tratadas como seres humanos, considerándolas defectuosas. Menuda barbaridad. Son seres humanos con pensamientos y emociones, no producto de un accidente en una cadena de montaje. Muy bien, señora, ¿puede contarme algo sobre esos sueños que ha estado teniendo últimamente? Su largo cabello negro se onduló y se separó cuando levantó la cabeza para hablar. Veo visiones, señor Thurston. Una ciudad, igual que la que se ve desde su ventana, pero, en el lugar equivocado. Señaló detrás de mí el cristal, que era la única fuente de luz natural de la habitación. Bien, Sara. Qué interesante. ¿Puedes decirme por qué está en el lugar equivocado? No, señor. Solo sé que estaba, bajo el agua. Había luz verde por todas partes, y cosas negras nadando debajo de mí. Todo parecía tan real, como si estuviera viendo fotos. Qué raro, pensé. Otros pacientes también me dijeron cosas parecidas en sus sesiones. Sara, ¿podrías decirme si recuerdas haber oído algo? Miró a su alrededor mientras pensaba. No, señor. Al menos no hay voces. Oí un fuerte estruendo, como el de una roca al caer por una pendiente, pero nada más. Vale, bien. La máquina de escribir me había empezado a poner de los nervios otra vez. ¿Y qué pasa cuando despiertas? ¿Ves algo entonces? Oh, Dios mío, no señor. Nada de eso. Lo máximo que oiré o veré será a la gente en la acera, pasando junto a mi ventana. La despido y le pido a una enfermera que la acompañe de vuelta a su habitación. Al revisar las notas de todos mis pacientes que habían reportado sueños similares, todos parecían completamente diferentes. Sarah Stevens, una mujer casada de 31 años y madre de un hijo. Jack Walters, un detective de 37 años del otro lado de la ciudad sin familiares vivos, y Tom Sutton, un hombre perturbado de 34 años a quien, a pesar de mis reservas, mi personal tuvo que ponerle una camisa de fuerza porque le daban ataques de ira, gritando y chillando que había ojos observándolo y que despertaría.
La pregunta de qué vinculaba a mis pacientes me perseguiría durante más de un mes, hasta que el Estado entregara a un acusado culpable, cuyo abogado había intentado alegar locura. La llamada llegó a las 8:30. Habían llegado nubarrones desde la costa, y el jefe de policía quería que el acusado fuera evaluado lo antes posible. A medida que las estrellas se desvanecían lentamente, el vehículo de transporte retrocedió y 2 guardias armados salieron de cada lado. Las puertas se abrieron de golpe al introducir al hombre en la camilla. Cinturones de cuero adornaban cada extremidad, y un bozal le cubría la mitad inferior de la cara. Lo más llamativo eran sus ojos. Mientras sostenía la puerta abierta para los guardias, se giró para mirar al pasar. Tenía las pupilas encogidas, o tal vez los ojos abiertos al máximo. Pero en ellos vi una mirada de miedo vacío, como si el ser frente a mí fuera simplemente una cáscara, asustado por cada instante de su vida. Lo siento mucho, Francis. El juez ordenó un examen inmediato de su estado mental y tú eras el único psiquiatra que conocía que no me habría matado de un disparo en cuanto llamé. No, está bien, Frank. Ojalá me hubieras avisado con más antelación. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, hizo una pausa para quitarse la gorra mientras miraba al suelo. Incluso después de convertirse en jefe de policía, Frank seguía siendo un poco aprensivo a la hora de revelar los detalles más sangrientos de sus casos. Se llama Harrison Brown. Tiene 32 años, tenido 3 hijos y esposa. Según sus vecinos, se fue de viaje a un pueblo del que nunca habían oído hablar. Dijeron que estaba diferente al regresar. Apático, casi como si hubiera olvidado su personalidad en ese pueblo. Unas semanas después, esos mismos vecinos se quejaron de un olor que salía de la casa. Cuando mis agentes llegaron, encontraron los cadáveres de sus hijos y su esposa esparcidos por la sala de estar. Y arriba, hizo una pausa para respirar hondo. Arriba, mis oficiales lo encontraron en lo que solía ser la habitación de su hija menor. Había símbolos escritos en cada superficie expuesta, con lo que creemos que era sangre de su familia mezclada con la suya. Estaba hecho un ovillo, mirando fijamente a un rincón de la habitación, murmurando para sí. Uno de mis hombres se acercó lo suficiente como para oír lo que decía. ¿Y? Bueno, terminó pegándose un tiro unos días después. Nunca supimos qué oyó. En cuanto al otro agente, está en shock y ha estado vomitando al ver sangre. Tuvimos que dejarlo ir, por razones obvias. Está bien, bueno, supongo que debería ponerme a trabajar, si eres tan amable. Sí, claro. Te enviaré una botella de bourbon cuando esto termine. Solo asegúrate de que el Estado no se entere. Sonreí mientras lo acompañaba a la salida. Frank había sido un amigo muy cercano desde la preparatoria, y cuando la ley seca se convirtió en ley, desarrollamos la costumbre de extraviar pruebas ocasionalmente después de un caso importante o simplemente porque nos apetecía. Al regresar a la habitación donde guardaba al señor Brown, lo oí gritar. Casi todo era ilegible, pero pude distinguir las palabras agua, él, asustado y mar. Mientras lo llevaba en silla de ruedas a mi oficina, noté que se quedaba en silencio cada vez que destellaba un rayo, como si esperara algo. Son las 8:27 p.m. Mis pensamientos estaban en otra parte mientras escribía. Por una vez, no me di cuenta del sonido de la máquina de escribir. Hola, doctor. ¿Qué haces? Su voz sonaba ronca al graznar cada palabra. Anotando la hora, la fecha y su nombre para el registro. Ahora, ¿puede decirme por qué asesinó a su esposa, señor Brown? Les hice un gesto de bondad. Él me vio. Él nos vio. Les disparé a cada uno en la cabeza. Todo terminó en un instante. Fue una muestra de compasión comparado con lo que sus seguidores habrían hecho. ¿Y quién es este? ¿Y quiénes son sus seguidores? Entrecerró los ojos mientras los músculos de sus mejillas se tensaban formando una sonrisa. Sus pupilas se dilataron y, por primera vez, vi lo inexpresivo que estaba tras sus ojos. Él, el gran soñador, él, quien cuida de los grandes antiguos, él, quien traería el fin de la humanidad. Sus seguidores están en todas partes. Lo ven todo. Lo oyen todo. Ningún lugar está a salvo de ellos. Ni siquiera los mares. La mención de los mares me llamó la atención. Tuve que preguntar. Sentía una curiosidad desbordante por saberlo, como si un desconocido invisible me lo estuviera señalando. Señor Brown, ¿no sueña con una ciudad hundida bajo el agua?
Figuras negras moviéndose bajo el agua mientras brillan luces verdes. La sonrisa que una vez tuvo se había ensanchado. En todo este tiempo, no había parpadeado ni una sola vez, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Hago un trato, doctor. Me dejas salir de esta chaqueta unas horas y se lo cuento a todos. En contra de mi buen juicio, le quité las ataduras de la chaqueta. Antes de que se soltara, cerré la puerta con llave y le enseñé la pistola que guardo en mi escritorio como advertencia para que no me atacara. Al aflojar la última correa, sentí que sus brazos se relajaban. Respiró hondo, saboreando su recién descubierta libertad. Girando los brazos, trotando sin moverse, parecía un hombre perfectamente normal, salvo por sus ojos. Entonces, ¿qué más sabe, señor Brown? El señor Brown me contaba sobre un pueblo de la costa este que visitó, hasta que llegó a mi puerta con las máximas medidas de seguridad. Parecía perfectamente cuerdo, salvo por la charla sobre algún dios y su culto. Le permití permanecer sin las ataduras durante el resto de su estancia. Cerré su habitación con llave y me acosté sin mucho éxito. A pesar de la validez de sus afirmaciones, el señor Brown había logrado llegar a mí. Esa noche, una vez que logré quedarme dormida, tuve un sueño muy similar al que habían tenido mis pacientes. Quizás simplemente estaba dejando que todo me afectara. Esa botella de bourbon sería más bienvenida de lo que imaginaba. Me despertó el llanto de una enfermera. Me levanté de golpe y la oí correr por los pasillos presa del pánico. Me puse algo encima para vestirme y corrí hacia ella. Se había caído contra la pared, tenía los ojos abiertos y temblaba. Le pregunté qué había pasado y solo señaló con un dedo tembloroso la habitación del señor Brown. La puerta estaba entreabierta, pero no entraba suficiente luz por la ventana de su habitación para iluminar nada desde donde estábamos la enfermera y yo. Me levanté, me giré hacia la puerta y di un paso adelante. El pomo de la puerta estaba frío, porque el aire acondicionado había enfriado el metal sin nada cerca que lo calentara. Al abrirse la puerta, distinguí la cama que venía en cada habitación. Habían desaparecido las sábanas. Entró más luz al abrirse la puerta, y pude ver el respaldo de una silla en el suelo. Más luz entró a raudales e iluminó el resto de la habitación. El repugnante sonido de fibras frotándose bajo tensión. El crujido de las tuberías de agua sonaba en lo alto, claro como el agua. Ya había visto suficiente. Me giré para cerrar la puerta cuando algo me detuvo en seco. Garabateado en la puerta, con su propia sangre, el señor Brown había escrito: "Ella guiará el camino". Y debajo estaba escrito lo que parecía un revoltijo de palabras: Tulu. Una vez bajado el cuerpo, Frank apareció con la botella que había prometido. Maldita sea, Francis, ¿qué demonios pasó? Solo Dios lo sabe. Di un trago largo en un vano intento de olvidar lo que había visto. Ella nos guiará. ¿Qué demonios significaba eso? Solo cuando empecé a investigar el pasado de algunos de mis pacientes obtuve la respuesta. Todos los que habían relatado esos mismos sueños también habían pasado, en algún momento, una cantidad considerable de tiempo en el pueblo que el señor Brown había visitado. Sarah había estado allí recientemente. Interrogarla reveló la clave de estos extraños sueños colectivos, ya que me indicó cómo llegar al pueblo sin nombre. Había una línea de autobús, así como algunas vías de tren antiguas. Un poco de ropa de repuesto y algo de dinero, y me fui. La estación de autobús estaba justo a las afueras de la ciudad. Farolas de gas iluminaban la carretera mientras las polillas revoloteaban. El hombre de la taquilla parecía amable, aunque un poco raro cuando mencioné mi destino al pedir. Llegó el autobús y subí. No hubo nada destacable en todo el viaje. El conductor era un hombre corpulento que llevaba gorra y ropa vieja y andrajosa, pero por lo demás era bastante normal. Al llegar al pueblo, parecía aislado del resto del mundo. Seguían en pie edificios que se asemejaban a los de la época colonial estadounidense, aunque la pintura y la madera claramente no eran las originales, pues no se habían deformado ni descolorido. Las calles seguían siendo adoquinadas. Sin embargo, tenían farolas de gas, lo que significa que este pueblo tenía contacto con el mundo exterior, aunque no por un tiempo. La gente deambulaba por las calles, aparentemente normal. Solo la falta de tecnología indicaba que este pueblo era algo más que común. Al bajar del autobús, me impactó lo salado y denso que era el aire. Era como intentar respirar melaza con tanta humedad.
Necesitaría un lugar donde quedarme, así que deambulé por el pueblo, observando las muchas casas que, en realidad, eran muy agradables a la vista. Finalmente, se me acercó una vecina, una niña con un vestido amarillo brillante. Me indicó una posada con gran entusiasmo y se fue corriendo. ¿Qué esconde este pueblo que enloquece a la gente? Fue todo lo que pude pensar mientras el sol se ponía lentamente por la ventana de mi pequeña habitación de hotel. El posadero era muy amable, igual que aquella chica. Y así la historia continuó durante 2 días más, mientras la gente me miraba confundida cuando les preguntaba sobre mis pacientes, los sueños o el culto a él, como había empezado a llamarlo. Quizás era solo una gran coincidencia. Descorazonado, regresé a mi habitación para la que sería mi última noche. Subirme a la cama fue difícil, al igual que conciliar el sueño. Sin embargo, finalmente pude dormir. Unas horas después, no podría decir cuántas, logré despertarme. Una pesadilla me había tomado por sorpresa, y desperté con las palmas de las manos húmedas y la ropa empapada. Antes de que pudiera comprender bien qué estaba pasando, oí el ruido de lo que parecía ser un animal afuera. Estaba en el 2.º piso, así que probablemente era seguro mirar por la ventana. En la calle de abajo, no vi nada fuera de lo normal. Una farola, polillas y un gato. El callejón del otro lado estaba completamente oscuro cuando el gato comenzó a caminar por él. Se detuvo de repente, arqueó el lomo mientras silbaba, listo para atacar algo que se escondía en las sombras. Sin previo aviso, una mano se extendió hacia el gato, agarrándolo antes de que tuviera la oportunidad de correr. La mano parecía palmeada, con escamas verdes y azules enfermizas. Aletas. Es la mejor explicación que puedo dar. Salí corriendo del hotel, dejando atrás todas mis pertenencias. Estaba oscuro, pero para cuando llegué al callejón, lo que fuera que se escondía ya se había ido. Supongo que, si lo que vi era cierto, probablemente necesitaba agua para sobrevivir. Sin tiempo que perder, corrí hasta que me ardían los pulmones, hasta el muelle. Robé un bote que estaba amarrado a un poste y remé, sin saber qué dirección tomar ni siquiera qué tan lejos. Finalmente, cuando me fallaron las fuerzas en los brazos, me quedé solo en la oscuridad, con el pueblo muy atrás, visible solo por las tenues farolas que bordeaban las calles. De repente, oí el sutil sonido de algo suave rozando la parte inferior del bote. Algunos peces seguramente sienten curiosidad, pensé mientras me recostaba para descansar. Entonces, tan repentinamente como había empezado, se detuvo, y me quedé en un silencio opresivo y envolvente. Sin embargo, pronto se hizo evidente que mi misterioso visitante aún no se había ido. Chapoteaba a mi izquierda, o tal vez a mi derecha. Se oía algo, y se acercaba. A medida que se acercaba, me sentí notablemente más ansioso. ¿Qué venía a por mí? ¿Cuál era su intención? Mi mente daba vueltas mientras el chapoteo desaparecía, como si se hubiera metido debajo de mi bote. De nuevo, el silencio me invadió. Con un golpe sordo, algo golpeó el costado de mi bote, con tanta fuerza que volcó. Salí disparado al mar en un instante. Tosiendo, salí a la superficie en busca de aire. No había tenido tiempo de respirar lo suficiente, pero al comprender por fin mi entorno, sentí unos dedos aferrándose a mi tobillo mientras me arrastraban bajo la superficie sin tiempo para reaccionar. Abajo, 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 fui arrastrado hasta que me liberaron, el ser rozando mi brazo. Sentí sus ásperas escamas raspar mi piel, y al mirar a mi posible atacante, solo vi el abismo negro como la tinta que me rodeaba. El agua es realmente aterradora. Tus movimientos se ralentizan, no puedes respirar, no puedes oler, no puedes oír. Todos tus sentidos se embotan o desaparecen cuando estás sumergido. Pero claro como el agua, en ese océano, oí el sonido de piedra rozando contra piedra, como si una roca rodara pendiente abajo. No puedo expresarlo con palabras, pero en ese momento, pude sentir algo moviéndose debajo de mí, en las profundidades del mar. Una voz, distinta a la de cualquier ser vivo, resonó en mi cabeza. Francis Thurston, durante años has mostrado compasión por aquellos cuyas mentes serían tomadas por mí. Sarda te ha traído hasta aquí, y ahora serás mi profeta. El pánico me envolvió mientras mis extremidades se agitaban, intentando llevarme a la superficie. Podía sentir cada vez más agua desplazarse y moverse debajo de mí mientras nadaba con más fuerza que nunca. La luz de la luna se filtraba, dispersa por el agua, mientras sentía que una gran entidad se acercaba a mí.
Al salir a la superficie, nadé tan rápido como pude hasta la masa de tierra más cercana. Evidentemente, se había formado una tormenta durante mi tiempo bajo el agua y había empezado a llover a cántaros. Lluvias torrenciales golpeaban la superficie del agua al aparecer un acantilado rocoso. Subí mi cuerpo exhausto al montón de rocas y me volví hacia donde estaba, momentos antes. Algo enorme emergía del océano, envuelto por las nubes. Su silueta era visible a través de los relámpagos. Grandes alas se alzaban, extendidas desde su espalda. Sus brazos eran gigantescos, y se podía ver la silueta de tentáculos alrededor de su boca. Su mano emergía del agua y se veían horribles garras en cada dedo. Este era el él al que se refería Brown. En mi escape, impulsado por la adrenalina, no me di cuenta de que donde la cosa me había agarrado el tobillo, había un profundo corte que supuraba sangre carmesí. De nuevo, levanté la vista y vi a este ser, volviéndose lentamente hacia mí. Cada paso, un terremoto. Cada respiración, un huracán. Este ser tenía una escala única. Yo era solo una hormiga en el camino de este dios, y no me prestó atención. No, esta cosa se ha elevado por encima de Dios. Esta cosa era una fuerza de la naturaleza. Este es el gran soñador. Este es Cthulhu. Pronto, mi pérdida de sangre fue excesiva y, tras unos minutos, sucumbí y me desmayé. Desperté, con el sol brillándome en la cara, de vuelta en mi habitación de hotel. La ventana estaba cerrada, mi ropa seca, como si nada hubiera pasado. Me levanté y di una vuelta, preguntando si había habido tormenta la noche anterior, pero nadie recordaba haber visto ni una sola nube. ¿Había sido solo un sueño? ¿Estaba perdiendo la cabeza por mi profesión? Tan profundamente me perturbó el suicidio del señor Brown. Regresé a casa esa noche y Frank me esperaba en mis instalaciones con otra botella de bourbon. Entonces, ¿qué hiciste con el cuerpo de Brown? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes, Francis? ¿Qué quieres decir? Tú fuiste quien me pidió que lo examinara. No, se suicidó después de matar a su familia. Francis, no puedes examinar a un muerto. Lo sabes, ¿verdad? Me quedé allí sentado, atónito y en silencio. De verdad que estaba perdiendo la cabeza. Me lo había inventado todo. ¿Sarah era real? ¿Acaso era yo psiquiatra? Oye, Francis, ¿qué es esa cicatriz? Esa de ahí, en tu tobillo. Se ve bastante mal. ¿Te la hizo algún paciente?